Hoy vamos a conversar sobre uno de los grandes clásicos de la generación de riqueza económica y crecimiento personal, y como este es un canal de educación financiera, me pareció buena idea releer Piense y hágase rico de Napoleon Hill. Así que bienvenidos a esta agenda de Karen, que es una biblioteca y que hará parte de una lista de libros a los que les estamos haciendo reseña para que, si ustedes lo ven de utilidad, también puedan sumarse a estas lecturas. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes, Karen Suárez. Les envío un beso, un abrazo gigante y les doy la bienvenida a esta nueva agenda de Karen. ¿Por qué vamos a hablar de este libro? Primero porque es un clásico de la literatura del crecimiento personal. De hecho, Napoleon Hill es considerado uno de los autores más vendidos en todos los tiempos. Este libro, según cifras que pueden variar según la fuente que se consulte, vendió 20 millones de copias durante sus primeros 50 años. Es un libro que fue publicado originalmente en 1937. Este libro es una recopilación de 20 años de seguir a contemporáneos que habían logrado la riqueza económica, como fueron Henry Ford, Andrew Carnegie y hasta Thomas Edison. Así que el mentor de este hombre es Andrew Carnegie, uno de los gigantes del acero en Estados Unidos, y le dijo: ¿sabe qué, hermano? Le voy a poner un reto a usted, y es que empiece a seguirle los pasos a las personas más exitosas que pueda y compile toda la información en un libro para saber cómo es que piensan los millonarios, qué les gusta, qué no, qué es lo que hacen. Y finalmente se tituló así: Piense y hágase rico, Think and Grow Rich en inglés, y es un gran clásico pues de la literatura de crecimiento personal. Este es un libro que, hay que decir, tiene muchas enseñanzas y ejemplos de la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, la importancia es que ha trascendido también en el siglo XXI y tiene pensamientos que aún son aplicables, como por ejemplo la mentalidad positiva, la disciplina, la definición de objetivos y la colaboración. El libro gira en torno básicamente a 6 puntos que vamos a mencionar. El primero, y como su nombre lo indica, el poder del pensamiento. Nuestra autora acá nos dice que la riqueza empieza desde la mente, y con riqueza no solamente se refiere a riqueza material, sino también espiritual, riqueza en relaciones y demás. Y que cuando uno cambia sus pensamientos, esto lo hace sentir cosas diferentes, y cuando uno tiene unos sentimientos, entonces actúa de manera diferente. Por eso este hombre está tan enfocado en la mentalidad positiva. Segundo, algo que él define como deseo ardiente, que no es simplemente algo que me gustaría hacer o una meta que tengo, sino algo con lo que yo vivo, no puedo dejar de pensar, respiro y jamás me aburriría. Un deseo ardiente es lo único que a uno lo separa de pronto estar consiguiendo metas y objetivos que son pues fáciles de conseguir, a una gran visión del mundo, un gran objetivo. Así que hay que tener como un deseo ardiente. Él dice que uno tiene que sentir, mejor dicho, en cada célula de su cuerpo para finalmente lograr movilizarse hacia eso. Tercero, el poder de la autosugestión y también de las creencias. Él dice que uno se tiene que hablar positivamente a uno mismo y también tiene que autosugestionarse para lograr grandes cosas. Es decir, creer que uno es capaz de decirse cosas positivas, mirarse al espejo y decirse cosas. Y él dice, como este puede parecer un ejercicio un poco ridículo, pero les juro que funciona, pruébenlo. Así que, bueno, gran parte de lo que él dice ahí es cómo yo aprendo a dominar la mente para hacer las cosas que sé que me hacen bien. Tenemos también la planificación y la acción constante, y ningún deseo ardiente sin un plan ejecutable pues se va a hacer realidad. Así que él dice que este también es como gran parte del éxito financiero. Sumado por supuesto a la resiliencia y a la constancia, a trabajar a través de los años y hacerlo de manera sostenida, y finalmente el poder de comprometerse en equipo, de rodearse con personas que compartan con uno el mismo deseo ardiente, no necesariamente como el mismo objetivo, pero sí la misma pasión. A esto él le llama un mastermind, en donde básicamente uno puede reunirse con otro grupo de personas que tengan estas afinidades en cuanto a autosugestión, en cuanto a disciplina y en cuanto a querer alcanzar esta riqueza económica, porque él dice que uno es la suma de las personas con las que se rodea. Esto lo hemos escuchado ampliamente. Me pareció bastante interesante porque uno se alcanza a notar, si soy sincera, que hace parte del siglo pasado. Sin embargo, me gustó mucho volverlo a releer. Creo que fui un poco más crítica al respecto, porque esta persona es muy del pensamiento del pobre es pobre porque quiere, y yo tengo un video al respecto en donde analicé a profundidad unos documentos académicos en donde no necesariamente eso es así. Te lo dejo por aquí a modo de reflexión. Esta persona sí es muy de, no, solo hay que pensar, solo es de mentalidad positiva. Sin embargo, yo ahí difiero un poquito. ¿Qué me encantó grandemente de este libro, nuevamente que lo volví a leer? Que define básicamente por qué hay unas personas que logran un éxito en ciertos campos y otras que no. Y es básicamente porque pueden hacer un esfuerzo sostenido lo suficientemente
suficientemente profundo y durante los años que sea necesario para que vean los resultados. Las personas que no son exitosas en el campo económico o académico o el que sea, es porque se meten a un proyecto pero lo abandonan ante la primera adversidad. Esa creo que es uno de los grandes aprendizajes y logra de alguna manera esquematizar esto de que la constancia vence a la inteligencia, que ha sido como la premisa de mi vida. Lo segundo con lo que me quedo es que uno siempre tiene que apuntarle a algo un poquito más arriba de lo que se sienta capaz de hacer. Y él lo ejemplifica con, por ejemplo, trabajos que son muy rasos. Y si uno dice, bueno, yo quiero empezar desde ceros, hay una trampa ahí, porque cuando uno empieza desde ceros, de pronto comparte con otras personas que no tienen tantas aspiraciones o tantas afinidades y en donde uno en realidad no puede escalar, y la trampa ahí es que uno se puede quedar. Por eso él dice, apúntele un poquito más a la escalera siguiente para que usted al menos se pueda asomar y ver qué posibilidad hay en lo otro. Por eso él nos insta a estudiar mucho y a mandar incluso hojas de vida, cartas, e incluso explica cómo redactarlas. Por supuesto, eso ya no es necesario ponerlo en estos formatos, pero me pareció curioso como incluso esquematizaba ese tipo de cosas para trabajar en algo que lo supere a uno un poquito, porque cuando uno se sube un poquito más el escalón, pues puede ver otras posibilidades. Y esa me pareció una gran manera de definir pues esta salida de la zona de confort, pero sobre todo no conformarse ni no necesariamente empezar desde ceros. Y un tercer aprendizaje con el que me quedo y que de hecho lo he estado pensando durante estas semanas mientras pensaba en esta reseña es sobre que él mentalmente tenía como un club de sabios en su cabeza. Entonces él en su mente citaba a grandes pensadores de su siglo, también a grandes empresarios, y él decía que literalmente cerraba los ojos y empezaba a conversar con ellos, pero no solamente como parte de esa junta, sino como el presidente de la junta. Esto aumentaba su autoconfianza, pero también llegó a decir que le daban incluso soluciones para clientes que él no había logrado. Entonces, por ejemplo, citaba a Emerson y le ponía un problema que tenía uno de sus clientes en la vida real, digamos, y le preguntaba, ¿tú cómo resolverías esta situación? O sea, él más imaginaba las conversaciones, pero me parece un ejercicio muy poderoso porque al final si uno se pone en los zapatos de otro gran pensador y si lo conoce muy bien, si se ha leído la biografía y si más o menos conoce de la esencia, entonces va a poder sacar soluciones que de pronto un solo cerebro no va a poder sacar. Eso me pareció bastante volador de cabeza. Él incluso reconoce en el libro que ya se estaba empezando como a enloquecer porque ya no sabía cuándo las juntas eran imaginarias o cuándo eran reales. Y él dice, con mucha vergüenza lo admito, que también me parece un acto valiente por parte de Napoleón Hill reconocerlo. Aquí el ejercicio que me gustaría plantear es que cada uno citara a sus 5 o a sus 10 sabios y que empezáramos a estudiar sobre ellos para empezar a crear estas conversaciones imaginarias que nos pueden sacar de conflictos tanto propios como ajenos o de situaciones que tal vez no sepamos cómo resolver. Y quisiera mencionarles sobre esto porque si a ustedes les gustan los libros esquemáticos o de paso a paso, este podría ser. Es más sobre cómo entrenar la mente para pensar y crecer la riqueza económica, pero por ejemplo tiene un apartado que dice cómo desarrollar la persistencia, y eso es por ejemplo un tutorial que a uno nunca le enseñan en el colegio y deberían. Por ejemplo, tener un propósito definido y apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo. Lo segundo es un plan definido expresado en una acción continua. Tercero, una mente cerrada a toda influencia y desánimo de terceros. Y cuarto, una alianza amistosa con una persona capaz de animarme a seguir adelante con el plan y el propósito. Es decir, uno como que en teoría intrínsecamente sabe cómo ser persistente, es como hacerle, pero aquí a través de estos 4 pasos él nos enseña, vea, haga esto, 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 y la magia está en, por supuesto, aplicarlo. Me llega a sentir un poco rara porque es de estos libros de crecimiento personal de cierra los ojos y autosugestiónate y tú puedes hacerlo, que está válido porque yo creo mucho en el poder de la autosugestión. Por eso es que considero a ciertos signos del zodiaco como indeseables de esa autosugestión y finalmente yo digo, si ve, es porque es de este signo en específico. No lo voy a decir para no perder suscriptores. Pero digamos que esto está aplicado al tema de la riqueza, de la mentalidad. Me parece un buen libro para quienes quieren empezar y de pronto cambiar un poco su forma de ver el mundo hacia algo mucho más positivo, que eso sí, lo confieso, no creo que le haga daño a nadie. Si te gustó esta reseña, entonces déjame tu like y recuerda que en la parte de arriba te estoy dejando la biblioteca de los libros que nos ayudan a construir hábitos más sanos, a generar también más recurso económico o, por qué no, a entender un fenómeno específico del mundo. Así que por allí te veo. Hasta aquí este video. Si te gustó, no se te olvide dejarme tu like, tu comentario en la parte de abajo, suscribirte a este canal y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones para no perderte de ningún video. ¡Mua! Se despide de Colombia Karen Suárez, les envío un beso, un abrazo gigante y recuerden que este canal está diseñado para seres humanos más humanos y felices. ¡Chao!